es de Fred Hampton, el partido de Panteras Negras en Chicago. Los Panteras Negras organizan con un grupo chicano, the Brown Berets, y los jóvenes patrióticas son blancos pobres, y el grupo jóvenes, the Young Lords, puertorriqueños, unieron para abordar la pobreza, el racismo e imperialismo. Cuando se llevaron a cabo ataques contra migrantes en 2006, por ejemplo, es una día masiva. En Los Ángeles, en 2006, el 1 de mayo, día sin inmigrantes, de una huelga general no oficial, tenemos más de 1,000 personas protestaron en una ciudad de 4,000 personas habitantes. Los demócratas dijeron a la gente de marcha para solo la día y votar mañana. Pero una gente no puede votar porque no tiene papeles. Y dicen no tiene sus banderas de su país. Según año segundo de 2007, el alcalde de Los Ángeles es un alcalde latino, primer en 100 años, con el jefe de la policía, demócratas llevaron a cabo un ataque brutal, masivo contra la protesta en la Parque MacArthur Park en este día, golpeando a los manifestantes, incluyendo niños en medios de comunicación. Ya en California, hemos estado controlado por los demócratas. CIA posicionando para desafiar a Trump retóricamente, pero no hay defendado de las redadas. Los demócratas afirman luchar contra Trump en tribunales, pero la ley está escrita para defender a los ricos. Y los demócratas es un partido de los ricos. El surgimiento del movimiento actual por los derechos de los inmigrantes ha sido de carácter espontáneo, es multirracial, combativo y hasta ahora independiente del Partido Demócrata, es una organización independiente. En las ciudades de Chicago, Phoenix, San Diego y Los Ángeles en particular, siguen creciendo una resistencia liderada por la juventud. Muchos estudiantes de secundaria abandonan los aulados, las escuelas, y han tomado las calles y autopistas en Los Ángeles en protestas continuas durante las últimas 3 semanas. Las huelgas de los estudiantes están relacionadas con las huelgas en los 60s por derechos chicanos, inspira del poder negro y también con un sentimiento antiguerra. De este tiempo, los estudiantes protestando influencia de Black Lives Matter y también la movimiento por Palestina. Las protestas también han sido multiraciales y con participación comunidades negras, indígenas, asiáticas. Lo otro aspecto de este movimiento es una organización autodefensa comunitaria contra las redadas de ICE. Se ha formado una coalición, una persona, más de 100 personas, aumento. Muchos nacionalistas chicanos, socialistas, miembros de la comunidad, jóvenes, trabajadores, mujeres y miembros de la base sindicatos se unieron a esta coalición con sede de Los Ángeles. Hasta ahora han podido emprender que llevan a cabo 4 redadas. La comunidad organizan cuando se miran ICE, porque personas la comunidad alerta a los miembros de la comunidad, redan los oficios donde se ponen que llevar a cabo la redada. También están activistas de miembros de la base de UAW 4811, UAW 4811. Una misma local organizó una huelga en toda California por Palestina, por el derecho a protestar en defensa de Palestina. Los maestros, trabajadores de la salud, los trabajadores del sector público, prometiendo defender los inmigrantes y las cerradas. Los maestros están organizando, son aún dispuestos a ser arrestados para proteger sus estudiantes. Los
impuestas a los trabajadores sociales, están brindando servicios ocultando y estatutos de migratorio y sus pacientes para evitar problemas de deportaciones. La clase trabajadora y los oprimidos deben unirse las traves de las fronteras y con los trabajadores de países imperialistas como Estados Unidos, denunciando las deportaciones, los aranceles y las sanciones impuestas en todo el mundo. Los sindicatos y las organizaciones de trabajadores deben asumir esta lucha y romper con los demócratas. Rompamos con los demócratas y que dicen ser solidarios, pero llaman las nuestras comunidades terroristas y criminales. Son los capitalistas, son los imperialistas y sus defensores en gobiernos y los políticos y los dueños los que son criminales. Abajo ICE. Nos solidaramos con los inmigrantes que agregan sus vidas desde África hasta Francia, desde Guatemala de México, desde México a Estados Unidos. Nadie es legal y la lucha de los trabajadores no tiene fronteras. Gracias, camaradas. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias. Seguimos ahora, vamos hasta Guatemala con la compañera Marilyn Hernández. Ella es maestra de historia, participa en Defensoría de Derechos Humanos y colabora para La Izquierda Diario para Guatemala. Ella nos va a hablar un poco la perspectiva de cómo se está viviendo también toda esta ofensiva, qué respuesta está teniendo la política y qué perspectiva podemos tener desde una visión anticapitalista independiente en Guatemala para la situación que se vive con la ofensiva antimigrante. Adelante, Marilyn. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por la invitación y por el espacio, que me parece oportuno este tipo de temáticas, sobre todo por el impacto que tiene para estos territorios en Latinoamérica, como bien expresaba la compañera en Estados Unidos. Pues obviamente el contexto que están viviendo los migrantes, muchos de nuestros compatriotas en Estados Unidos, pues es un ambiente de mucha zozobra, de miedo, de terror, sobre todo por la criminalización que están sufriendo los migrantes, de sus compatriotas latinoamericanos en Estados Unidos. Ahora bien, creo que es importante también analizar, digamos, el impacto que tiene esta política antimigratoria, racista, xenofóbica de Donald Trump, y también pues no quitar el dedo o señalar ese aspecto económico que tiene este tipo de políticas antimigratorias y sobre todo la política internacional que tiene Estados Unidos en nuestros territorios. En ese sentido, pues posteriormente a la toma de posesión de Donald Trump y este discurso xenofóbico que él emite, ¿verdad?, en conferencia nacional, y que muchos en Latinoamérica, pues sí tuvimos, digamos, un impacto psicológico también en la narrativa en que se expresó y en la forma en que se expresó, sobre todo porque nosotros sabemos que muchos de nuestros familiares, amigos, conocidos son migrantes en Estados Unidos, y también de las implicaciones que tiene para países como nosotros, como Guatemala, que la economía nacional, el Producto Interno Bruto de nuestro país depende en un buen porcentaje de las remesas que envían los migrantes guatemaltecos y guatemaltecas de Estados Unidos para acá. Entonces, en ese sentido, creo que es importante también mencionar esta diplomacia estadounidense con la región centroamericana, y el caso particular de Guatemala, ¿no? Actualmente tenemos a Bernardo Arévalo, que es hijo, digamos, de alguien que históricamente ha representado, digamos, un hito en Guatemala en el tema político, como lo fue su padre, Juan José Arévalo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, hay como una idea romántica de este nuevo presidente y una expectativa diferente
aunque obviamente nosotros sabemos que la postura del actual presidente pues es demasiado ambivalente, ¿no? No demuestra una postura clara con respecto a este tipo de políticas internacionales de Estados Unidos y, y eso lo vemos reflejado principalmente en que Guatemala, en que el gobierno de Arevalo acepta, eh, obviamente condicionado bajo ciertos criterios de presión económica por parte de Estados Unidos, y pues acepta conversar, dialogar con el secretario de Estado, Marco Rubio, aquí en Guatemala, y pues llegan a un consenso, ¿no? Con el tema de esta política antimigratoria y como Guatemala, digamos, como el Estado guatemalteco, como el gobierno de Arevalo, eh, simpatiza o crea algún tipo de alianza con este nuevo gobierno de Donald Trump. En ese sentido, Bernardo Arevalo, perdón, habla sobre la importancia de cooperar con Estados Unidos sobre el control de las fronteras y también del control migratorio. En ese sentido, nosotros sabemos que Guatemala es un país clave geoestratégicamente hablando con respecto al tema migratorio, sobre el flujo migratorio, ¿verdad? Además de eso, también con el tema del narcotráfico. Ese es, digamos, como el discurso que maneja Estados Unidos para incidir o disfrazar la injerencia o la intervención diplomática que realiza en nuestros países. En ese sentido, Bernardo Arevalo acepta en primera medida el establecer un control más rígido en las fronteras entre Guatemala y México, como también Honduras y El Salvador, ¿no? También menciona que a cambio Estados Unidos proveerá de proyectos de desarrollo, de industrialización, de avance tecnológico en puntos estratégicos como es el puerto Quetzal, que es un puerto sumamente importante en la costa pacífica de nuestro país. Asimismo, pues también mencionar que la adopción por parte del gobierno de Bernardo Arevalo a esta política antimigratoria tiene un impacto muy fuerte, sobre todo porque las remesas, como bien mencionaba, es un elemento fundamental de la economía nacional guatemalteca. En ese sentido, quería mencionar que en el año 2024 hubo se elevó el porcentaje con respecto al tema económico de las remesas en Guatemala de 8.6 a lo que se vivió en el 2023, y esto se refleja en 21.510 millones de dólares, ¿verdad? Fue un récord histórico en el país con respecto a las remesas. La economía nacional en ese sentido se eleva con esta cuestión de las remesas. Aparte de eso, mencionar que las remesas apoyan a casi 6.5 millones de familias en Guatemala. De los 17.000 millones y poco que somos de habitantes, creo que es un porcentaje bastante significativo. Entonces, las remesas son fundamentales para la economía nacional, sobre todo porque el modelo y la política económica guatemalteca es capitalista, es neoliberal. Entonces, el impulso siempre es hacia la exportación, ya sea al incrementar la inversión extranjera, ¿verdad? En nuestro país. Pero los gobiernos que hemos tenido desde hace décadas, es muy poco lo que se interesan por la economía nacional como tal, ¿no? Entonces, eso se va a ver impactado si efectivamente Bernardo Arevalo sigue, digamos, cumple con esa negociación que tiene con Estados Unidos. También es importante hablar sobre el tema de la seguridad, ¿no? Sobre el tema del control en fronteras, porque el garantizar, digamos, este control del flujo migratorio, el tema del narcotráfico, son discursos que no son nuevos en nuestros países.
han sido por décadas Estados Unidos, como ejemplo el plan para prosperidad, el plan Puebla, Panamá, el denominar a Guatemala, Honduras y El Salvador como el Triángulo Norte, ¿no? Esta cuestión de querer controlar estos territorios desde hace décadas en nuestros países, ¿verdad? El discurso de la lucha contra el narcotráfico es un discurso disfrazado muchas veces de intereses económicos, de los que obviamente no se hablan, pero que en el trasfondo es esto, ¿no? El viaje, digamos, ese viaje diplomático de este señor Marco Rubio en territorio centroamericano refleja eso, ¿no? Los negocios que tiene Estados Unidos establecidos en nuestros países y cómo garantizar que esos negocios sigan, ¿no? Pero además de eso, por la lógica racista que está manejando el actual presidente y además de muchos sectores racistas en Estados Unidos, ¿verdad? Y también el tema que es importante, que es el tema de USAID en nuestros países, ¿no? El patrocinio, esa lógica asistencialista que desde los ojos del actual gobierno de Trump, pues es como un desperdicio de dinero, de financiamiento enviado por Estados Unidos a países como los nuestros. Entonces creo que la lógica capitalista, regresar, digamos, a la inversión económica, más allá de generar, digamos, programas asistencialistas sociales, etcétera, es sobre la inversión en empresas, en negocios, en proyectos de infraestructura, como lo que pretenden hacer en el puerto Quetzal, en la región de la costa pacífica de Guatemala, ¿no? Uno de los puertos más importantes, pero bajo qué lógica y bajo qué términos y qué intereses tiene de trasfondo Estados Unidos para poder, más bien para concretar sus negocios en nuestros países, bajo el discurso de generar más empleos, traer más desarrollo a Guatemala. Creo que hay que ir más allá de eso, ¿no? También es importante mencionarlo, y lo conversábamos con algunos compañeros, sobre de quién es que deberíamos de hablar de una responsabilidad compartida con respecto al tema migratorio, ¿verdad? Es decir, no solo las causas, las condiciones, las desigualdades que existen en nuestros países como Guatemala no son resultados solo de malos gobiernos, de políticos corruptos, etcétera, sino que también tiene que ver mucho con la incidencia de empresas transnacionales en nuestros países y las consecuencias que tiene este tipo de empresas en nuestros países, como tiene que ver con el despojo de tierras, tiene que ver con la precarización laboral del trabajo, la desarticulación organizativa que existe en nuestro país con respecto al tema de la sindicalización, porque actualmente en Guatemala el movimiento sindical es está demasiado restringido, condicionado, cooptado, etcétera, ¿verdad? Entonces, en Guatemala también, pues, después de 36 años de guerra interna, pues hay un impacto muy fuerte, ¿no? Y en ese sentido, pues lo aprovecha Estados Unidos, entre otros países, potencias, ¿no? Que se consideran potencias mundiales. Entonces, creo que eso es importante, mencionar que la situación migratoria o la crisis migratoria no es solo responsabilidad de los estados o los gobiernos nacionales como tales, también hay otros factores y hay otros países, como en el caso de Estados Unidos, en Guatemala. Creo que eso sí es importante de no quitar el dedo del renglón, sobre todo porque para políticos como Donald Trump es fácil hablar sobre, o es fácil o sencillo de manera discursiva hablar con libertad sobre el tema de los migrantes y su criminalización, como bien mencionaba la compañera, la precarización, lo que viven, las condiciones en las que viven los migrantes en Estados Unidos, tan precarias, tan desprotegidas de la seguridad social en ese país, pero también lo que implica para países como los nuestros, como el caso del gobierno de Bernardo Arévalo, que acepta o adopta o negocia
la aplicación de esta política antimigratoria en Guatemala, al decir, bueno, vamos a aceptar el 40% de deportados migrantes de cualquier nacionalidad en Guatemala. El problema es de que las condiciones económicas y sociales y políticas en nuestro país, si ya son precarias, si ya son difíciles para los que somos habitantes nacionales aquí, ¿por qué considera él que Guatemala va a tener la capacidad para poder albergar cierta cantidad de deportados en condiciones dignas? En el caso de Arévalo, pues aceptó estas deportaciones de forma masiva y de manera irresponsable, desde mi punto de vista, el crear albergues temporales en espacios que no son idóneos para tener a personas deportadas, sobre todo a seres humanos que han pasado, digamos, un proceso de transición, porque los que sabemos del tema migratorio sabemos las fases y las condiciones que viven un migrante en toda esta ruta hasta llegar en Estados Unidos, y lo que implica también un retorno a un país, ejemplo, que no es el de ellos, si se trata de compañeros centroamericanos de otros países, y el que se cree, digamos, estos albergues temporales de manera espontánea, sin mayores condiciones, sin crear una ruta para poder movilizar a los migrantes a sus lugares o sus países de origen. Si no lo hacen con los nacionales, con los guatemaltecos y guatemaltecas nacionales que son deportados de Estados Unidos, ¿por qué Bernardo Arévalo pretende, digamos, con tal de negociar y obtener algún beneficio económico de desarrollo por parte de Estados Unidos en nuestro país, ¿verdad? Entonces, creo que esos son algunos elementos contradictorios que podemos y debemos de señalar del actual gobierno, porque pareciese que con la llegada de Bernardo Arévalo todo está bien en Guatemala. Tenemos a alguien, a un presidente que realmente no tiene una postura clara, sino que acepta negociar con cualquier actor social, toda vez, según él o su criterio político, crea que va a traer desarrollo a nuestro país, o tal vez intereses particulares económicos también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, para nosotros es sumamente preocupante, ¿verdad? Porque nosotros sabemos cuál es el proceso que tienen los deportados guatemaltecos en nuestro país y qué es lo que hace, digamos, el Instituto Nacional de Migración en Guatemala y cómo son recibidos y cuáles son las condiciones de los migrantes cuando son deportados y cómo son recibidos y trasladados a su suerte los migrantes en Guatemala, los migrantes guatemaltecos. Entonces, ¿por qué pensar que le van a dar un trato especial o diferente a los migrantes centroamericanos o de otras nacionalidades en nuestro país? Si nosotros observamos en las distintas caravanas, porque Guatemala, al igual que México, ¿verdad? Que somos más cercanos a Estados Unidos, hemos visto, digamos, todas las caravanas que se han dado a lo largo de la historia, en momentos claves de Latinoamérica, cómo cómo se va desarrollando este tema migratorio, ¿verdad? Bajo qué condiciones las personas migran. Entonces, pues yo lo dejaría por ahí y muchas gracias. Muchas gracias, Marilyn. Ahora vamos hacia México, ¿no? Muy interesante ya lo que tenemos analizado hasta ahora. Vamos hacia México con el profesor Armando Chulín, docente de secundaria en el Estado de México, miembro de la coordinadora 1 de diciembre y miembro de la coordinadora binacional en contra de las deportaciones migrantes. Adelante, Armando. Pues muy buenas noches, compañeras, compañeros. Yo creo que esta temática va a dar por mucho tiempo para que nosotros sigamos profundizando, podamos hacer análisis muy certeros, pero sobre todo, como se ha venido insinuando aquí por quienes me han antecedido,
pues podamos tener un convencimiento en las raíces históricas de estos problemas, en el reflejo que tenemos entre los países. A veces funcionamos como espejos entre nosotros porque criticamos a la política intervencionista norteamericana, esta brutalidad que se está dando con los migrantes, pero pues la verdad, a veces tenemos que taparlos la cara propia, ¿no? En este caso nuestro, en el caso de nuestro país, pues poco tenemos que envidiarles a las políticas de Trump, ¿no? Se ha venido aplicando desde el sexenio pasado una criminalización de migrantes, detenciones masivas, se ha extendido el control militar en las fronteras norte y sur de nuestro país, la persecución, la criminalización, el hacinamiento del que se nos hablaba en los lugares precarios donde pernoctan los migrantes, el asesinato que ha venido ocurriendo cuando estos migrantes llegan a las manos del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Yo quisiera, sin embargo, empezar por una vista sobre la beta antiimperialista de nuestro pueblo. Yo creo que como mexicanos no podemos olvidar que perdimos la mitad de nuestro territorio en una de las primeras invasiones del Imperio norteamericano a nuestro país, ¿no? Esta situación que empezó con la anexión de Texas en 1845, que no reconoció nuestro país, y ya durante el gobierno de Santana, pues la agresión sistemática, la invasión que se dio del ejército norteamericano desde el año 1846 al 48, que tuvieron también, repito, esta vertiente de resistencia popular que se vivió después de la caída del castillo de Chapultepec, el 13 de septiembre del 47. Pocos, incluso pocos mexicanos, pocos historiadores, en los propios libros de texto no está recuperado este tipo de memoria histórica popular de la resistencia que hubo cuando por primera ocasión en el mundo fue izada una bandera extranjera, en el caso de los norteamericanos en el zócalo de nuestro país, por primera ocasión el 14 de septiembre de 1847, ¿no? Y repito, pocos recuerdan que se produjo un levantamiento popular en las primeras calles del cuadro histórico de nuestro país, una resistencia pues prácticamente con piedras, con palos, con algunos elementos muy rústicos en contra del ejército invasor norteamericano y que consiguió, que me parece es un dato muy importante, consiguió infligirle al ejército norteamericano en nuestro país mayores bajas que las que consiguió el ejército regular en la defensa del castillo de Chapultepec. Y repito, la pérdida de la mitad de nuestro territorio, pues ahora está siendo compensada. Hay un discurso también de recuperación de migrantes mexicanos establecidos en Estados Unidos, de esta defensa, de este orgullo sobre ser trabajadores migrantes allá, de saber que son una parte vital de la economía norteamericana. Y es algo que ahora se revierte en contra de estas políticas de Donald Trump, porque han sido muchas las voces que empiezan a alzarse para hacer muy visible el papel que los migrantes realizan en el otro lado del río Bravo, ¿no? En empleos que prácticamente muchos de sus propios connacionales no quieren por los salarios tan precarios que reciben los migrantes, por las condiciones infrahumanas que en algunos casos se dan, pero pues prácticamente baja de empleos en la agricultura, en fábricas, en limpieza, construcción, en servicios, ya se empiezan a manifestar de una manera muy notoria en la propia economía norteamericana. O sea, ya digo, en las críticas que había a países como Cuba, donde se hacían largas filas para conseguir alimentos, pues ahora son parte de la cotidianidad en muchos lugares en Estados Unidos, donde consumidores tienen que hacer largas filas porque ya empieza a falta de suministro de alimentos básicos en este tipo de lugares. Y, no, y habrá que recordar que precisamente es bien contradictoria esta situación, porque pues, si uno hace una revisión de los principales empresarios, las empresas que estuvieron apoyando a Donald Trump, esta expresión derechista, esta cosa que pareciera inconcebible en pleno siglo XXI con el saludo nazi
Elon Musk de Tesla, esta situación de intentar revivir a las criptomonedas, de estar con el apoyo de Amazon, de Meta, de Google, de Microsoft, es decir, de las principales empresas norteamericanas que están en la puja por la disputa de los mercados globales, apoyando a Donald Trump. Y creo que una de las cosas que también deberíamos de traer a esta mesa es que esta dicotomía también se está revirtiendo, ¿no? Es evidente que los gobiernos de esta característica, respaldados por los súper ricos de cada país, pues evidentemente tienen que entregarles cuentas alegres sobre lo que está significando un mayor enriquecimiento, una mayor fortalecimiento de estas propias empresas. Y las cuentas no son nada alegres. El caso de que la economía norteamericana esté viviendo un proceso muy cercano a la recesión, un proceso de desaceleración interna en empleos, que precisamente fue lo que apuntaló en el discurso la propia posibilidad de que Trump volviera a ser presidente, pues ahora está, pues, digo, las cifras no mienten, ¿no? Se acaba de ajustar el expectativa de la propia economía norteamericana, no solo a la baja, sino está en números negativos de su propio Producto Interno Bruto. Entonces, es una situación que también, como se está viendo en nuestros países, muy contradictoria, ¿no? En el caso de México, igual que lo mencionaba la compañera de Guatemala, los insumos que recibimos por remesas, pues son prácticamente equivalentes a lo que entra en todo el concepto de turismo en nuestro país. Es decir, no son nada despreciables el recurso que se inyecta en nuestros países a partir de la presencia de nuestros connacionales, de migrantes de otros países, en trabajos, pese a lo precario, que son realmente gente que optimiza el uso de sus recursos y inyecta estos recursos a las propias economías de los países de origen, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Esto también es una situación que tenemos que irla dejando claro. El propio gobierno mexicano también está contra la pared. No se puede sostener el subsidio al retorno de migrantes con la baja de la inyección de las remesas y además también con una economía mexicana completamente subordinada a la economía norteamericana, completamente dependiente. El gobierno además han venido creciendo los programas asistenciales que no resuelven de raíz los problemas de nuestro país. Es también escandaloso, y ahí está la comparación, cómo es posible que en los gobiernos recientes de la Cuarta Transformación el número de ricos en nuestros países, en nuestro país en particular, en México, prácticamente se duplicó durante el gobierno de López Obrador. O sea, ahí hay una convivencia entre estos modelos capitalistas que al final de cuentas, pese al asistencialismo, que es una situación, una política económica que no resuelve los problemas de raíz, no liquida las ganancias de las grandes empresas, pues ahí está, dando frutos para que ahora se duplique el número de ricos en nuestro país. Y algo similar está planteando Trump en el caso de Estados Unidos. Claro, ya lo habían mencionado compañeros aquí, ¿no? Pues casi nada que envidiar entre demócratas y republicanos, ¿no? Quizá este matiz que ahora nos parece muy alarmante, esta política de terrorismo de Estado, de persecución, de denuncias, de deportaciones masivas, de detenciones públicas, pues también tiene sus repercusiones en Estados Unidos, ¿no? El número de gente que ya no va a trabajar, el cierre de negocios, esto que comentábamos de la falta ya de algunos alimentos básicos, pues es algo que es inocultable. Yo quisiera ir cerrando para respetar el tiempo que nos habían asignado, pues simplemente señalando que hay una serie de aspectos muy peligrosos de la actual política norteamericana, se está derechizando de manera muy grave, está poniendo al centro de la discusión esta disputa entre los distintos polos y la disputa del mercado global.
Y creo que una de las cosas que necesitamos tener muy claro los trabajadores en todos los lados de las fronteras es que si no hay unidad de nosotros, si no hay organizaciones independientes de trabajadores y de trabajadoras que puedan poner al centro la defensa de los derechos más fundamentales que ahora están en peligro a los dos lados de la frontera. Aquí digo, las movilizaciones magisteriales en contra de la ley del ISSSTE, las movilizaciones de trabajadores de la salud, pues también tienen su símil en Estados Unidos frente a esta desaparición y combate a derechos fundamentales ganados durante décadas de lucha social, que también en el caso de nuestros países, pues es algo que nos debe de unir. Ahí develando esta situación de las disputas de los mercados, porque al final de cuentas no es un problema de aranceles, es un problema de la supervivencia de trabajadores, de la supervivencia de los que menos tienen, de invertir esta relación de la aportación que hacen los trabajadores a la economía y que siempre ha sido menospreciada, que está siendo concentrada en unas cuantas manos a los dos lados del río Bravo y que implica que nosotros debemos de unirnos sin fronteras para que podamos tener un programa de rechazo a estas políticas, de movilizaciones masivas, simultáneas, que es prácticamente las cosas que ha venido discutiendo la coordinación binacional, de construir formas de articularnos, ya sea por sectores o territorialmente, a fortalecer nuestras presencias en las fronteras, potencializar una visibilización de nuestras demandas en nuestros gobiernos. Yo me quedaría con esta primera recuento y me parece muy aleccionador lo que hemos venido escuchando hoy de todos los compañeros y compañeras que han intervenido. Muchas gracias. Internacional de la Izquierda Diario, es integrante del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras por el Socialismo en México y de la agrupación Pan y Rosas. Ella también nos va a hablar de la perspectiva desde la Ciudad de México y vamos, bueno, a escucharla y esperemos que pronto se vuelva a enlazar Julia para la siguiente ronda. Sí, bueno, es muy enriquecedor hacer un panel con distintas voces internacionales. Sirve mucho para la reflexión, para los compañeros y las compañeras que se encuentran que para países, pues en cada uno de los lugares donde nos encontramos, la situación se vive de manera alarmante y el gobierno de Trump lo sabe, ¿no? Más allá de los discursos, pues de mofa, de humillación, que son, digamos, parte de su corte específico, de su característica, lo que sí hay es una evidente política ofensiva de disputa hegemónica, donde pretende reconfigurar no solamente las políticas de guerra, guerreristas, armamentistas, militaristas,
sino también que este tipo de políticas y de presiones arancelarias y securitarias pues tienen una implicación para presionar a una subordinación cada vez más profunda de los países en toda la región. En ese sentido, lo que se viene viviendo en México con las políticas antiinmigrantes es que el país pues se ha venido convirtiendo ya desde hace varios años en un país que se convierte en un tapón, en una muralla de contención para millones de personas. El paso migrantes de cientos de miles de personas en distintas zonas del territorio mexicano y el principal corredor mundial de paso además hacia Estados Unidos con una población pues prácticamente de todo el mundo, aunque es evidentemente más fuerte de Latinoamérica y de Centroamérica. Para Estados Unidos pues ese rol es estratégico, en ese sentido opuesto a algunas de las diálogos y discursos que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum en relación a las políticas de defensa de la soberanía y de colaboración, en donde parece bueno que fuera una necesidad de diálogo político. Lo que sí queremos como aclarar en primer lugar es que la conveniencia estratégica de mantener un rol de México como país de contención al paso migrante es de interés común tanto de México como de Estados Unidos, como un acuerdo además político profundo que va mucho más atrás del gobierno de Trump, y, que es una política de hace ya muchas décadas. Detrás de las políticas de contención, de disolución de caravanas, de deportaciones, hay una crisis humanitaria encubierta, cada vez más profunda. En este país tenemos casos de cientos o miles de personas en un estado de indigencia que han sido reportadas durante los últimos meses muy claramente por distintos medios, y eso está totalmente encubierto con los discursos humanistas del gobierno mexicano y con los discursos de querer colaborar a pasos o a deportaciones humanitarias, ¿no? Nos parece, pues, no solamente una careta, sino un descaro que no toca a fondo con las necesidades de miles de personas, de familias, de menores y de mujeres que ya no nada más sufren la violencia, lo que implica el traspaso migrante, sino además, pues, la ceguera y el intento por invisibilizar una realidad de crisis humanitaria muy importante que se está viviendo en distintas regiones de este país. Por otro lado, los discursos de atención a las causas, de ayudar incluso con algunos aportes económicos en un periodo de tiempo a personas deportadas, son políticas que se miran mucho en la parte más pública por parte de los gobiernos, tanto de López Obrador como ahora de Claudia Sheinbaum, pero lo que hay detrás de eso es una política de muchas maniobras para hacer retornar a las personas, disolver las caravanas, hacerlas desistir, además fichar con políticas de colaboración a las deportaciones que han convertido a nuestro país en esta política antimigrante muy perfeccionada precisamente por el gobierno de López Obrador y ahora por el gobierno de Claudia Sheinbaum. No digamos también el Tren Maya, que no solamente es un proyecto económico de traspaso económico y de servilismo también a la economía, tanto al TEMEC como a la economía estadounidense hacia la región y mexicana hacia la región de Centroamérica, sino que también es un proyecto de control territorial de intentar acabar precisamente con las vías de traspaso y comunicación migrante, que eran esas mismas vías férreas que hoy están siendo utilizadas y que fueran otorgadas al ejército, no solamente por el lado de las ganancias, sino por el lado del control territorial. Algo que además, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha denunciado, ¿no? Que todas obras y construcciones donde pasa el ejército mexicano implican el golpe a la organización autónoma y comunitaria que prevalece en muchas regiones del sur del país. Y en este caso también en contra de las poblaciones migrantes que se encuentran en traspaso por el territorio mexicano. En el caso del gobierno de México, que ha venido centrando sus relaciones diplomáticas con los países centroamericanos en distintos momentos, hemos visto, ¿no?, una relación por fuera que se mira muy fraterna. En realidad, todas estas reuniones se han centrado en endurecer las políticas antimigrantes y en presionar, que es un poco el coletazo de lo que viene haciendo Trump, con digamos, un rostro más humano, pero la política es la misma. No hay acuerdos profundos de colaboración en un sentido económico, mucho menos
de enfrentamiento unitario a las políticas imperialistas, los grandes acuerdos pasan por generar esta vía de recepción humanitaria que denunciaba Marilyn, que es insuficiente, que es inhumana, sino que pasa por endurecer también las políticas de militarización al sur de la frontera mexicana con tropas por parte del gobierno de Guatemala en este caso y de otros países de Centroamérica. La militarización es un problema profundo que desde el punto de vista de la coordinadora y las organizaciones que formamos parte de ella, nos ponemos de pie frente a la necesidad de denunciar la naturaleza con la que el gobierno de la Cuarta Transformación pretende decirle al pueblo de México que el enviar a 10,000 militares armados a las fronteras es una política humanitaria. Bajo ningún punto de vista es humanitario, es evidentemente control territorial. Poblaciones como Tijuana, comunidades de Ciudad Juárez y otras regiones del norte del país no conocen sus territorios y sus pueblos sin militares desde hace ya casi 20 años. Con una violencia que se profundiza y que evidentemente es acorde a las políticas securitarias, pero también muy guerreristas y muy armamentistas que apuntala el gobierno estadounidense. Es completamente sintomático que los acuerdos de seguridad no se rompan por parte de la presidencia actual de Claudia Sheinbaum. Entonces, si bien hay una política arancelaria que sí tiene muchas implicaciones de presión semicolonial, evidentemente, porque las está lanzando el imperialismo, que tienen una afectación económica, eso es evidente, pero también hay una colaboración profunda, no solamente en una política de armamentismo y de seguridad que además incluso ha llegado al grado de recibir financiamiento, capacitación e intercambio armamentístico hasta con el ejército genocida de Israel. Es completamente indignante que al mismo tiempo que el gobierno de Trump genera un llamado internacional a luchar en contra de toda condena a los genocidas y al rol genocida del ejército israelí, que el gobierno mexicano siga manteniendo vínculos y además en este mismo periodo de tiempo haya metido tropas estadounidenses a su supuesta capacitación técnica militar en el marco de lo que ella, Claudia Sheinbaum, viene llamando colaboración y diálogo. No es ningún diálogo, es un proyecto estratégico de subordinación imperialista. El gobierno mexicano se niega a plantear con un discurso nacionalista de supuesta defensa de la soberanía, se niega a plantear una política de confrontación a la militarización estadounidense y mucho menos que confronte acuerdos económicos también de expoliación como el TEMEC, por ejemplo, como el tema del Canal de Panamá, por ejemplo. No ha querido tocar un solo tema que le implique un punto de tensión político-diplomática con Donald Trump en solidaridad con ninguno de los pueblos de América Latina que están siendo no solamente humillados con discursos ridículos por parte del imperialismo, sino amenazados concretamente como el Canal de Panamá, por ejemplo, y ninguneados en múltiples formas. Y el gobierno de Claudia Sheinbaum, aparentemente pensando en los intereses nacionales, pues en realidad lo único que está demostrando es que hay un cierre de filas de las grandes burguesías a nivel latinoamericano y continental para no enfrentar al gobierno de Donald Trump de manera contundente. Esta es una tendencia regional, es económica, es proyecto estratégico, es proyecto político y de control social. Entonces, eso es conveniente para el conjunto de los países, aunque el gran beneficiado sea el imperialismo y aunque el que disputa la hegemonía sea el imperialismo, la colaboración es conjunta. Y por último, está el problema puntual del crimen organizado y las políticas securitarias. Sabemos que hay elementos correctos en la denuncia que ha hecho Sheinbaum en relación a que Estados Unidos no toca a fondo, no solamente con el tema del combate al crimen organizado o con el tema del consumo, le sugiere campañas masivas incluso de información sobre el consumo, pues son políticas completamente superficiales, aunque sean correctas en lo general. El problema es que no solamente Estados Unidos no toca a fondo, todas las políticas de enviar a capos, como acaba de hacer ahora, 29 detenciones en menos de un mes el gobierno mexicano, como parte de la colaboración frente a la amenaza arancelaria,
Es un problema que lo que expresa es que es completamente insuficiente tomar algunas medidas frente a estos capos cuando en realidad el orden económico del crimen organizado está completamente de pie. Y no solamente está de pie, sino que pasa en la constitución del capitalismo a nivel internacional y en este caso en la región de traspaso de drogas a nivel continental. El problema fundamental es que el capitalismo blanquea todo ese dinero que termina en las bancas nacionales y que termina en los bolsillos de empresarios de cuello blanco perfectamente legales en empresas que nadie quiere denunciar. Entonces, la gente común, digamos, nosotros, los activistas, los revolucionarios, pues no es que tengamos nombre y apellido de quién forma parte de esos negocios, pero es evidente que todo ese dinero y todas esas multimillonarias ganancias de un mercado cada vez más diversificado, los muertos los pone el pueblo y las ganancias se las queda la gran burguesía con políticas hipócritas como que pasara por profundizar las políticas de contención familiar y contención social, cuando sabemos que hay un problema más profundo de degradación capitalista que pasa por los planes de miseria y de subordinación imperialista. Eso es lo que nosotros denunciamos, la necesidad de la lucha antiimperialista, que es algo que estoy completamente segura que la presidenta Claudia Sheinbaum, que en este momento está llamando a todo el pueblo de México al Zócalo este domingo a enfrentar la ya inminente aumento de aranceles del 25%, estoy completamente segura que va a plantear una política nacionalista de subordinación y de todavía de diálogo y de colaboración con algunas medidas económicas que funcionarán parcialmente, pero que no plantean ningún punto de confrontación. Frente a eso, lo que planteamos en el movimiento de los trabajadores socialistas y a nivel internacional como la fracción trotskista es la necesidad, como planteaba Julia, como también esbozaba Marilyn, la necesidad de la unidad internacional a ambos lados de la frontera y contra todo intento de lógica nacionalista, la necesidad es internacionalista y el cierre de filas de los trabajadores, de las mujeres que son quienes viven los embates de la diversificación del crimen organizado, con el aberrante feminicidio, con las redes de trata, que además se hacen riquísimos con ese negocio de vidas, nosotros nos ponemos de pie en una política internacionalista y no nos importa en este momento la disputa, además propagandística multimillonaria que está lanzando el gobierno mexicano y por otro lado el gobierno estadounidense para ver cuál es el discurso que pega más, porque nosotros vamos a disputar, así sea contracorriente, la necesidad de una política antiimperialista que hoy más que nunca tiene una vigencia profunda en la necesidad de algo que venimos denunciando desde hace muchos meses. El poderío económico de las redes criminales termina en las arcas estadounidenses, no solamente con los capos deportados, con los capos extraditados, perdón, sino también con negocios ilícitos de todo tipo y también en las bancas mexicanas. Pero además el gobierno mexicano se encuentra con una combinación que se ve en distintos análisis, pero también en la realidad, entre la colaboración, la subordinación, la dependencia y una realidad semicolonial. Y es que es así, ¿no? Y frente a eso, pues vamos a ver, por un lado, situaciones ambivalentes, ¿no? De aparente defensa de la soberanía, combinadas con elementos de mucha subordinación, y bueno, finalmente son disputas entre la burguesía, donde la clase trabajadora es quien vendrá pagando la precarización no solamente arancelaria, sino también el aumento de la violencia y de la militarización. En México hemos vivido en muchas ocasiones grandes experiencias, no solamente en contra del feminicidio, de movimientos que enfrentan la violencia, de luchas en contra de la militarización. Creo que las nuevas generaciones, los trabajadores, tenemos que poner en juego todas esas experiencias y transmitirlas, bueno, en foros como este y en muchas otras actividades, acciones y en la protesta callejera, para decirle a los trabajadores que hay una salida internacionalista posible, que no solamente es posible, sino necesaria en este momento, que es parte, digamos, de la política con la que nosotras y nosotros en el MTS venimos dialogando hacia la juventud y hacia los trabajadores. Las políticas seguritarias de Trump no tienen reparo en militarizar las fronteras, como no lo tuvo Claudia Sheinbaum, poniendo al frente a figuras detestables como Harfuch, nieto del principal genocida histórico más conocido en nuestro país, sino que los ingresos del narco forman parte
como planteaba, de una economía que abarca más de 600,000 millones de pesos al año en estimaciones de ganancias que se encuentran, bueno, en la economía de la burguesía mexicana. Entonces, políticas anticorrupción, de gobierno honesto, de austeridad republicana, etcétera, pues evidentemente son cuestiones que no tocan fondo, cuestiones que no alcanzan a encarar el problema que hace al capitalismo en lo profundo, y que para nosotros la estrategia es luchar en la perspectiva pues de acabar con este sistema en una perspectiva socialista, ¿no? No tenemos ningún reparo en plantearlo hoy por hoy, cuando la ultraderecha le dice a todo el mundo pues que el mundo se tiene que gobernar bajo su hegemonía y su poderío militar. Nosotros pensamos que hay otra alternativa y que es perfectamente posible bajo esta perspectiva. Esa sería mi intervención. Muchas gracias, Sandra. Yo creo en realidad que son muy buenas las aportaciones, el análisis que se hace desde las diferentes ciudades donde se encuentran nuestros ponentes. Creo que nos ayuda a tener un panorama mucho más amplio de lo que vienen haciendo los gobiernos, tanto los que se dicen progresistas como el gobierno abiertamente de derecha, de ultraderecha, de Donald Trump, y que eso evidentemente nos hace plantearnos cuál es la salida para las y los trabajadores, para los sectores oprimidos, para el pueblo trabajador, hacia estas políticas, qué tipo de alternativas tenemos, ¿no? Ya lo vimos que en algunos lugares, como México, se plantean frentes nacionalistas para ir atrás del gobierno de Sheinbaum, y nosotros, los anticapitalistas, socialistas, revolucionarios, no pensamos que esa sea parte de una salida que responda a las necesidades y a los intereses de las grandes mayorías. Vamos a hacer una pequeña ronda de cierre. Les pediría, por favor, máximo con ideas para cerrar, para redondear. De todos modos, no es, digamos, el único espacio que vamos a impulsar de este tipo, ¿no? La idea es que, bueno, también a través de la Izquierda Diario se está haciendo toda la cobertura de la situación internacional, a través de la red de 14 países distintos, en 11 idiomas. Puedes seguir toda la información. Vamos a cerrar con compañera Marilyn. Eso te pediría 3-4 minutos de cierre para ir redondeando y que no nos alarguemos tanto en este primer foro. Ok, muchas gracias. Y bueno, varios de los elementos que comentaba la compañera de México creo que son fundamentales, sobre todo por el impacto que tiene este apoyo militar, esta militarización y de las implicaciones que tiene esta intervención directa o indirecta, si ustedes lo desean ver así, de Estados Unidos en nuestros países. En el caso de Guatemala, después de estos 36 años de guerra, nosotros sabemos de lo que es capaz Estados Unidos eh, para lograr garantizar, digamos, ese dominio y ese control geoestratégico y geopolítico en nuestros países. Al igual que México, pues Estados Unidos abiertamente con este diálogo con Bernardo Arévalo, pues de una vez directamente dijo, bueno, nosotros les vamos a dar militares para poder tecnificar, para poder traer esos avances a espacios estratégicos comerciales como los puertos, a las fronteras, cuestión que lo hizo durante la guerra a Estados Unidos, y las implicaciones que tiene, digamos, este tipo de formación militar y el enfoque que tiene Estados Unidos en la política de seguridad nacional que maneja Estados Unidos. Guatemala sabe históricamente el impacto que tuvo eso después de 36 años de guerra, y que ahora el actual gobierno de Bernardo Arévalo pues le da la espalda, digamos, directamente a ese ideal que en su momento su padre tuvo, por así decirlo,
y la importancia que tiene la desmitificación y desromantización de personajes como Bernardo Arévalo, el asumir que viene de una familia con otro tipo de ideología, no va a responder a las necesidades actuales o a la política internacional estadounidense, cuando todos sabemos que Bernardo Arévalo es un peón más entre esta lógica capitalista y política nacional internacional de Estados Unidos. Entonces no es de sorprendernos, digamos, esa postura tan condescendiente con Estados Unidos cuando Bernardo Arévalo realizó una campaña directamente en Estados Unidos para solicitar apoyo a su gobierno, que si no es por intervención de Estados Unidos, de embajador estadounidense en Guatemala, Bernardo Arévalo no asume como presidente. Entonces, en el caso de Guatemala es un poco más lamentable el tener a un presidente servilista directamente con el gobierno estadounidense. Y como nosotros bien lo hemos mencionado en algunos espacios donde existe esta crítica al tipo de presidente que tenemos actualmente, que no sé si poder pensar como positivo cuando tenemos una intervención tan directa en que soldados estadounidenses intervengan directamente en espacios físicos como el puerto de Quetzal o en las fronteras de nuestro territorio, ¿verdad? Entonces, esta lógica de militarización tiene un impacto muy fuerte, sobre todo en Guatemala, después de 36 años de guerra y aún ahora en contexto de posguerra vivimos las consecuencias de esa guerra. Entonces, para mí eso es un elemento demasiado criticable y que el tema migratorio no debería ser un tema que esté solo en esos espacios, sino que deberíamos de estar en Guatemala exigiendo o presionando al actual gobierno de que realmente asuma una postura en defensa de los derechos de los migrantes guatemaltecos y guatemaltecas en Estados Unidos y de las condiciones y de las implicaciones que tiene económicas, sociales y políticas en nuestro país, las deportaciones de los migrantes guatemaltecos y guatemaltecas, ¿verdad? Entonces creo que el tema migratorio es un tema que deberíamos estar discutiendo, es un tema que deberíamos de estarnos oponiendo y de todas esas organizaciones sociales en nuestro país criticando la postura tan servilista del actual presidente, ¿verdad? Entonces, situación que no se está dando y por lo tanto es preocupante, ¿verdad? Si seguimos aceptando esa ambivalencia y ese servilismo del actual presidente y que, como bien lo mencionaban los demás compañeros, creo que es importante fortalecer estos vínculos internacionalistas entre las organizaciones de distintos países en América Latina para poder contrarrestar esta política antimigratoria de Estados Unidos. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilyn. Muy bien. Ahora vamos con Armando Olin para tu cierre, por favor. 3-4 minutos. Adelante. Okay. Creo que en este primer panel habría que resaltar las luces también esperanzadoras que hay entre nuestros pueblos, ¿no? Las movilizaciones masivas en Estados Unidos, que son muy significativas a lo largo y ancho de ese país, donde han salido miles y miles de migrantes unidos otras poblaciones, el retomar en nuestros países nuestras vetas históricas, la lucha de nuestros pueblos, estas cosas que nos han funcionado, este antiimperialismo que está en el ADN latinoamericano, me parece que señala rutas importantes que hay que seguir. Ellos prometieron, el capitalismo global prometió mucho avance, hizo soñar a mucha gente, prometió que había un modo de vida norteamericano que daba felicidad y todo eso se ha venido cayendo, ¿no? De la pandemia para acá, con una mayor brutalidad, una expresión de lo que es realmente develar la verdadera cara de un sistema neoliberal
monopólico, donde solo un puñado se sigue enriqueciendo a costa del empobrecimiento de las grandes mayorías, donde ahora se criminaliza a los que ellos mismos obligaron a empobrecerse, donde ahora se expulsa y se retiene, se manda de nuevo a sus países a los mismos trabajadores que ellos desplazaron, a que este modelo excluyó, pues eso definitivamente tiene una connotación muy importante en el caso de las organizaciones, que debemos de alzar la cabeza, de no callar nuestras intenciones, de mostrar una alternativa en todos los países, porque ahora más que nunca esta situación no va a tardar en desmoronarse, ¿no? Poco a poco, ya lo hemos vivido en nuestro país, a pesar de este apabullante triunfo de la Cuarta Transformación, ahora con Claudia Sheinbaum al frente del gobierno, pues empieza la desilusión, porque el capitalismo no va a avanzar. O sea, no, el capitalismo no va a solucionar los problemas más ingentes de nuestros pueblos. El capitalismo y los gobiernos asistencialistas como el que tenemos en nuestro país no resuelven de raíz los conflictos de clase. No, ya vimos, el gobierno de López Obrador pasaron de 10 a 22 multimillonarios en ese país a costa de las políticas asistenciales, apadrinados por esta Cuarta Transformación. Entonces, nosotros creemos que es muy importante esta unidad sin fronteras, esta posibilidad de organizarnos, de movilizarnos, de hacer vigente otro tipo de políticas, de saber y poner el dedo en la llaga, porque quienes más aportan a las economías, como en el caso de los trabajadores migrantes, con salarios sumamente precarizados, con condiciones extremas, son, sin embargo, el motor de la historia. Entonces, en este sentido, nosotros haríamos el llamado a podernos organizar, a seguir insistiendo, a tener formas de articularnos, a dar mayor visibilidad a estos temas. El problema de la militarización tan grave en nuestros países no resuelve los problemas del narcotráfico. Al contrario, como ya se ha venido señalando, es una política proteccionista. Este injerencismo que se está permitiendo ahora por el actual gobierno con la presencia de militares y de organismos internacionales norteamericanos ya involucrados en distintas áreas de seguridad del país, pues es algo que no se debe de permitir. La beta de la solidaridad latinoamericana y la solidaridad mundial debe de volver a surgir, y creo que hoy más que nunca hay que tener muy claro esta frase que se decía antes, ¿no? La solidaridad es la ternura de los pueblos, pero además es la mejor forma de organizarnos sin fronteras por nuestras demandas, por nuestros derechos. Enhorabuena por esta mesa y repito, habrá seguramente más temas, más fechas. Vamos hacia esta conmemoración del 8 de marzo, una fecha muy importante donde tendremos que reivindicar esta situación de las mujeres en todos nuestros países y de las minorías, para que, repito una vez más, podamos organizarnos en un bloque alternativo y de real disputa a estos gobiernos traicioneros, criminales y racistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Bueno, sí, seguimos con estos análisis. Vamos con el cierre, por favor, de Sandra Romero. También 3-4 minutos, por favor, para no extendernos tanto. Adelante, Sandra. Sí, bueno, primero agradecer, ¿no? Que nos hayamos encontrado aquí. Creo que el intercambio es muy rico y pues también plantear que nos preparamos, como comentaba Armando, para una gran jornada internacional este 8 de marzo. El carácter que le hemos dado es de lucha y solidaridad con los pueblos migrantes, con los hermanos migrantes que se encuentran pasando por el territorio en este momento, en contra de la militarización y solidaridad con el pueblo palestino. Cada una de ellas es una perspectiva antiimperialista clara, concreta y de unidad a ambos lados de la frontera. Las compañeras de Pan y Rosa nos preparamos, pero también sabemos que muchas organizaciones a las que se han incorporado a esta movilización pues están preocupadas y pensando en cómo vincular la lucha del movimiento de mujeres a esta necesidad política de fortalecernos frente a la lucha antiimperialista en contra de los planes de Trump. Entonces, al final, pues simplemente destacar que si bien el Estado capitalista garantiza
sus planes con la dominación a través de las Fuerzas Armadas y la propia policía. Hoy el mismo gobierno de Claudia Sheinbaum hizo declaraciones escandalosas pretendiendo diluir a las policías como parte de un sector oprimido de la sociedad, ¿no? Diciendo falsedades en ese sentido, cuando el aparato represivo y de control del Estado mexicano se ha fortalecido profundamente con los dos gobiernos de la Cuarta Transformación. En ese sentido, pues nosotros llamamos a fortalecer la movilización y bueno, nos sentimos muy orgullosas de formar parte de las distintas corrientes y organizaciones que en más de una docena de países, mujeres y compañeras de Pan y Rosas, estamos preparándonos para esta jornada y las invitamos a todas las compañeras, a compañeros, compañeras de la diversidad que quieran formar parte de este contingente, a encontrarnos en la Glorieta de las Mujeres que Luchan a las 11:30 de la mañana, a un lado del Hotel Fiesta Americana. La denuncia que nosotras hacemos, levantando una política de solidaridad frente a las situaciones que más afectan las políticas del imperialismo, es el enlace más puntual que tenemos con la necesidad política que hoy enfrenta la clase trabajadora bajo el gobierno imperialista de Donald Trump. Y frente a eso, pues denunciamos lo que vemos como un límite, lo que vemos como maniobras políticas por parte del gobierno y pues como complacencias que son parte en realidad de subordinaciones donde la salida que nosotras consideramos es antiimperialista y de enfrentar las políticas racistas y xenófobas del gobierno. Y bueno, en esa perspectiva nos movilizamos este 8 e invitamos a todos también a formar parte de esta coordinación binacional y bueno, y la compañera también Marilyn, que sabemos que está organizándose en Guatemala, y Julia en Estados Unidos para formar parte de esta gran jornada. Y bueno, con compañeros también como Armando, que vienen de una trayectoria muy importante de lucha en la adversidad cuando reinaba el priato, ¿no? En las épocas de también una dura represión. Entonces es un orgullo, ¿no? Que frente a los planes del Trump salgamos como uno solo y esa creo que tiene que ser nuestra voz amplificada hacia todos los sectores a los cuales podemos llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Sí, muy bien por la invitación. También un breve cierre, Julia, por favor, para poder ya ir cerrando este primer foro. Por favor, también 3, 4 minutos. Así, bueno, gracias por esta discusión. Es muy importante porque en esta época de Trump y la ultraderechas de capitalistas, tienen otros muchas ideas como subordinación, como el presidente de Guatemala y la otra retórica del presidente de México, pero como los camaradas dicen, no puede resolver esta crisis de Trump. También Trump no puede resolver la crisis capitalista. Si Trump se deportan millones de inmigrantes, ya tienen problemas como salarios muy bajos. Tenemos los mismos problemas de pobreza porque la crisis es del sistema capitalista. Los demócratas no pueden resolver la crisis de Trump. Tienen muchos acuerdos a Trump. Las administraciones de Clinton, de Bush, de Obama, tienen muchas deportaciones de migrantes. La cosa es migrantes en Estados Unidos es muy importante de economía. También la economía de como, no sé la palabra en español, remittances, cuando manda dinero las familias en otros países. Perdón. ¿Qué dice? Sí. Remesas. Okay. Es importante de otras economías en otros países. Los migrantes de Estados Unidos representan un sector importante de trabajadores en América Latina.
tengo acuerdo a ustedes porque necesitamos organizar juntos internacionalista y socialista. No queremos resolver la crisis, no queremos apoyar los problemas como capitalistas. Y cuando tienen una protesta en febrero de 23 en México, por ejemplo, es un foro internacionalista contra deportaciones y criminalización y la militar de la frontera. Necesitamos también organizar como día de 4 de marzo, es una día revolucionaria. Somos mujeres indígenas especialmente, tienen muchas cosas violentas en la frontera de México y Estados Unidos y también en la frontera de Estados Unidos y Canadá y también las otras fronteras en otros países. En mi opinión, tengo acuerdo con nosotros y necesitamos organizar juntos como un movimiento constantemente contra imperialismo, contra un mundo de fronteras, porque fronteras representan explotación. Los capitalistas no tienen fronteras, ¿verdad? Necesitamos un movimiento obrero. No tiene fronteras porque tenemos los mismos enemigos, los capitalistas, la policía, y los partidos representan los intereses de los capitalistas y imperialistas. Podemos resolver esta crisis por revolución y socialismo, por nuestros grupos oprimidos también juntos, la gente trans, y otros grupos como la gente negra y también indígenas. Gracias por invitarme y necesitamos organizar muchos foros y discusiones como eso. Organizamos un mundo sin capitalistas y sin opresión. Gracias, camaradas. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Sandra, Armando, Marilyn. Muchas gracias a todos y todos los que nos estuvieron sintonizando en esta transmisión. Mañana también va a haber los invitamos a seguir por un live de Instagram de Pan y Rosas México y de Pan y Rosas Venezuela, reflexiones anticapitalistas, mujeres y diversidad contra el imperialismo. Mañana, 6 de marzo, a las 5:30 de Ciudad de México, 19:30 de Caracas, creo que 15:30 de Los Ángeles. Pero bueno, la idea también es que se sigan informando por izquierda, que sigan acercándose a estos análisis en donde desde la voz de las mujeres, desde la voz de los trabajadores, de los sectores oprimidos, de quienes nos organizamos y resistimos, y planteamos una perspectiva de salida independiente y desde abajo, como alternativa a las salidas que proponen los sectores dirigentes de los partidos tradicionales o de las castas políticas. Nosotros impulsamos esta perspectiva, entonces los invitamos también a seguirnos, a informarse por izquierda y pues agradecer mucho pues su atención, que se hayan quedado hasta el final de esta transmisión, los que la hayan visto también grabada, muchísimas gracias y muchas gracias a todos nuestros invitados y hasta la próxima.